Buen día, jóvenes. Mi nombre es Wendy Orozco Miranda. Soy ingeniera industrial y formo parte del grupo de profesores del programa académico preparatorio. En esta oportunidad vamos a explicarles el tema de cantidades escalares y vectoriales. Vamos a iniciar con lo que es un vector, ¿sí? Con el concepto de vector. Tenemos que un vector es una cantidad que posee módulo o magnitud, dirección y sentido. ¿A qué nos referimos con módulo o magnitud? Se refiere a una cantidad, como decir 4 metros, 10 newtons, por ejemplo. Y tenemos aquí una gráfica de un vector. ¿Sí? Este es el vector AB que se dirige desde A hacia B. Vemos que tiene un sentido, ¿sí? Que nos dice si va hacia arriba, hacia abajo. Tiene una dirección que se refiere a un ángulo. Depende de la inclinación que tenga, ¿verdad? Y acá pues tenemos un ejemplo de lo que es un vector. Lo vamos a leer, ¿verdad? Un avión que voló 2000 kilómetros. Vemos ahí el desplazamiento o la magnitud, ¿verdad? Que es 2000 kilómetros. Este avión voló en una recta que forma 30 grados con la aguja de la brújula. Esa es su dirección, al norte. Ese es el sentido. Y tenemos aquí entonces la grafiquita de un avión donde podemos visualizar entonces un vector, ¿verdad? Porque va de acá a este punto, entonces tiene una trayectoria, una magnitud y tiene una dirección, por eso es un vector. Tenemos acá más ejemplos de lo que son vectores. Por ejemplo, el desplazamiento es un vector. La fuerza que ustedes han escuchado, muy común, ¿verdad? Todas esas cantidades físicas, la fuerza, el desplazamiento, la velocidad. Aquí podemos ver a unos jóvenes que van en su bicicleta, ¿sí? Se van a desplazar de un punto a otro. Vemos también acá en esta figura que está corriendo, este muñequito lleva una velocidad. Pero para medir todas las cantidades escalares y físicas tenemos unidades de medición, depende de los sistemas. Por ejemplo, para la velocidad la podemos medir en kilómetros por hora. También en lo que es el sistema internacional lo medimos en metros por segundo. En millas en millas por hora también es otra unidad de medición, pies por segundo y centímetro por segundo. Esas serían unidades de medición para la velocidad. Tenemos también el desplazamiento. ¿Cómo medimos el desplazamiento? Disculpen. El desplazamiento lo podemos medir en metros en el sistema internacional y también en el sistema inglés con los pies. Vemos acá entonces una gráfica de lo que es el desplazamiento, que sería básicamente un cambio de posición. Cuando una persona está acá y se mueve a este punto, decimos que se desplazó. Si, por ejemplo, es en metros, se desplazó cierta cantidad de metros. Entonces es un cambio de posición, eso es el desplazamiento. Y depende de la unidad de los sistemas de medición, debemos de colocarle las medidas correctas. También para el otro ejemplo que pusimos, que es la fuerza, vamos a dar su unidad de medición. En el sistema inglés es el newton, ¿sí? Y tenemos aquí una gráfica de unas personas que están jalando una piedra, están haciendo una fuerza. Entonces, decimos, están aplicando una fuerza de 10 newtons, por ejemplo. Pero también en el sistema inglés medimos la fuerza en libras, esa es su unidad de medición. Entonces podemos decir, están aplicando una fuerza de 20 libras, ¿verdad? Entonces, esas son las medidas más comunes.
Acá tenemos una representación gráfica para los vectores, ¿sí? Si tenemos acá este plano inclinado, veamos, acá tenemos nuestro plano. Entonces tenemos el vector AB que se dirige desde A hasta B, ¿sí? Vemos que es esta flechita. Nos indica entonces la dirección y el sentido que tiene el vector. Aparte entonces de los ejemplos que vimos de vectores como fuerza, desplazamiento, tenemos otros ejemplos de vectores como lo son la velocidad, la aceleración, que también es un vector, que se mide en metros sobre segundo cuadrado en el sistema internacional. Y también, siguiendo con la forma gráfica para los vectores, podemos utilizar para representar un vector una letra mayúscula, o ven acá tenemos dos letras, AB, y esta flechita aquí arriba que nos está indicando que es un vector. Ahora vamos a pasar a lo que es el concepto de escalar. ¿Qué es un escalar? El escalar es como el concepto de vector, porque tiene vemos que dice cantidad que solo posee módulo o magnitud. Entonces tiene una magnitud como los vectores, pero no tiene dirección, ni tiene sentido. Simplemente tenemos una magnitud. Por ejemplo, la masa, la temperatura, ¿sí? El volumen, el tiempo, esos son ejemplos de escalares. Acá tenemos entonces una gráfica donde vemos un reloj y dice el tiempo es una cantidad escalar. ¿En qué medimos el tiempo? En horas, ¿verdad? En horas, en minutos, en segundos. Podemos decir un tiempo de 10 horas, 10 minutos. Entonces ahí estamos indicando un escalar porque no me está dando una dirección ni un sentido. Acá tenemos también una gráfica de lo que es una caja, donde está señalada la masa de la caja, que es de 30 kilogramos. Ahorita voy a explicarles, así como lo hice con los vectores, les voy a explicar cuáles son las unidades de medición para los ejemplos que vimos de escalares. Por ejemplo, la masa. La masa la podemos medir en kilogramos en el sistema internacional. También hay otra medida que se llama SLUX. SLUX es una medida de masa en el sistema inglés. El escalar temperatura, que lo podemos medir en grados Celsius o grados centígrados, en grados Fahrenheit, y también hay otra medida para la temperatura que es grados Kelvin. El volumen también es un escalar cuando decimos un volumen de 10 litros, 3 galones, ¿sí? Pueden ser también los metros cúbicos, ¿sí? Por ejemplo, en este cilindro que tenemos acá, nosotros decimos que el cilindro puede contener 20 metros cúbicos. Ese es su volumen o capacidad. Entonces el volumen también es una cantidad escalar. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las componentes de un vector. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. Dice, son las proyecciones de un vector a lo largo de los ejes de un sistema de coordenadas rectangulares. Y tenemos aquí las fórmulas para las componentes. La componente en X es igual a B por el coseno del ángulo y la componente en Y es igual a B por el seno del ángulo. Acá les voy a explicar con esta gráfica qué son las componentes. Veamos este vector que tenemos acá en la gráfica. Este vector tiene una proyección horizontal, que sería la componente en X. Y también tiene una proyección, véanlo acá, vertical, que es su componente en Y. Entonces, por así decirlo, son los lados que forma este vector como un triángulo, ¿verdad? Los lados de un triángulo. Ven que este vector tiene un lado horizontal y un lado vertical. Entonces, son sus componentes, las dos proyecciones que tiene. Acá en el ejemplo vamos a calcular las componentes de un vector con las fórmulas que vimos en la diapositiva anterior. Entonces vamos a leer el ejemplo. Dice,
¿Cuáles son las componentes de una fuerza de 200 newton con un ángulo de 60 grados sobre la horizontal? Entonces vemos acá nuestra gráfica que tenemos el vector. Acá está donde va el ángulo que dice que es de 60 grados y hay que calcular su componente en Y y también su componente en X. Siguiendo con las fórmulas, entonces la componente en X la calculamos como F por el coseno de 60, que sería, la fuerza es de 200 por el coseno de 60 y esto nos da 100 newtons. Y la componente en Y es F por el seno de 60. Eso sería entonces 200 por el seno de 60, que nos da un resultado de 173.2 newton. Debemos colocar entonces en las componentes las dimensionales, ¿verdad? Si el vector nos indican que se mide en newtons, entonces sus componentes también están dadas en newtons. Bien, vamos entonces, ya después de explicar este ejemplo, a pasar a la siguiente diapositiva, que nos habla sobre lo que es la suma de vectores. Para sumar vectores podemos trabajar con dos métodos. Tenemos el método gráfico y tenemos el método analítico. El método gráfico lo podemos ver en esta gráfica que tenemos en esta diapositiva. ¿Sí? Se los voy a marcar acá. Vean acá. Tenemos que el vector A, que va en esta dirección, le vamos a sumar el vector B. Entonces debemos colocarlo justo donde terminó A. Colocamos el vector B. Después el vector C va a ir donde terminó B. Y el vector resultante, que nos va a indicar la suma de los tres vectores, va a ir desde donde comienza A hasta donde termina C. Véanlo acá, ese es el vector resultante, que me indica A más B más C. Sí, es muy importante entonces que coloquemos correctamente las cantidades, ¿verdad? Las flechas, lo que nos indica cada vector para que no tengamos ningún error en los resultados. No es, por ejemplo, si el vector A mide 3 metros, el vector B, por ejemplo, mide 2 metros y el C otros 2, que solo sumemos los 3 para ver el resultado. No es así, sino que debemos, con nuestra regla y nuestro transportador, colocar adecuadamente las medidas, ¿sí? Y después vamos a sumar con la regla, vamos a ver cuántas medidas nos indica el vector resultante. Pero eso lo podemos ver en el ejemplo que tenemos en la siguiente diapositiva. Vamos a realizar este ejemplo por el método gráfico. A este método también se le llama método del polígono. Entonces dice así: utiliza el método gráfico para calcular la resultante de los desplazamientos siguientes. 2 metros a 40 grados sobre la horizontal, ¿sí? Y 4 metros a 120 grados de la horizontal. Aquí entonces les hice las flechitas a cada vector con su dirección y su magnitud. El primero, que dice que es de 2 metros a 40 grados sobre la horizontal, le llamamos vector A. Está acá, tenemos que colocar nuestro transportador y medir los 40 grados. Donde termina A, va a comenzar entonces el otro vector que le llamamos vector B. Esta simbología ustedes le pueden llamar como ustedes quieran. Le pueden poner vector M, vector T, vector O. Lo importante es que lo identifiquen para la hora de sacar el resultado, sepan cuáles son los vectores que están sumando. Entonces el vector B, le llamamos así al segundo vector, es el que tiene 4 metros de magnitud y está a 120 grados de la horizontal. Entonces, cabal, aquí donde termina A, ustedes hacen un nuevo planito, ¿verdad? Como que estuvieran acá. Y acá entonces ustedes van a contar los 120 grados respecto a la... Vamos a borrar acá. Respecto
a nuestro punto de referencia. O sea, acá vamos a medir los 127 y por eso nos tira que va de acá para acá, porque ahí están medidos esos grados. Entonces el vector resultante va a ir donde comienza A hasta donde termina R. ¿Sí? Entonces con nuestra regla y nuestro transportador, si nosotros lo hacemos cabal a escala, ¿sí? Podemos tomar que 1 centímetro representa 1 metro y al utilizar entonces estas herramientas vamos a llegar a la conclusión que R vale 4.6 metros. Entonces con nuestra regla medimos, pasando acá esta gráfica, y vamos a medir que cabal el vector R tiene 4.6 metros. Entonces es muy importante que trabajemos con la mayor exactitud posible, puede ser en hoja milimetrada, hoja cuadros, pero que empleemos las medidas correctas para que tengamos un resultado correcto. El otro método que nos sirve para poder calcular la suma de vectores es el método analítico. Se le llama de esta forma porque utilizamos fórmulas. Entonces es un método que nos lleva quizá más tiempo, pero también nos va a llevar a la solución correcta. Los dos métodos nos tienen que dar la solución. No puede salirnos un valor diferente en uno o en otro método, sino que tiene que ser el mismo. Entonces vean, en lo que es el concepto de método analítico, vamos a darles la definición de resultante. ¿Qué es la resultante? La resultante va a ser de un vector, se mide como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Entonces la resultante va a ser, como habíamos mencionado en las presentaciones en la diapositiva anterior, es el resultado de varios vectores. Puede ser entonces el resultado de la suma en nuestro caso, en nuestro ejemplo, de dos vectores. Vean acá los dos vectores que habíamos definido como A y B. Entonces esa resultante va a ser el producto final, ¿verdad? De sumar A más B. ¿Cómo se trabaja el método analítico? Primero debemos de determinar las componentes horizontal y vertical de los dos vectores. Por eso acá tenemos la componente en X del vector A, ¿sí? Que lo calculamos con la fórmula vector por el coseno de 40 grados, ¿sí? Y como el vector vale 2, entonces sería 2 por el coseno de 40. Eso nos lleva a un resultado de 1.53. Sería la componente en X. Y la componente en Y va a ser 2 por el seno de 40 grados. Vean que acá lo que hice fue solo aplicar las fórmulas que definimos anteriormente. Y la componente en Y nos va a quedar 1.29 metros. ¿Sí? Como el vector A está en metros, sus componentes también entonces están en metros. Ahora vamos con el vector B. Sacamos su componente en X, que va a ser B por el coseno de 53. ¿Por qué acá son 53 grados y no son 127, como decía anteriormente? Entonces, el enunciado vemos que decía que está a 127 grados. Pero si nos damos cuenta, nosotros acá tenemos que formar un triángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces nosotros formamos un triángulo, se los voy a definir acá. Y entonces vean que este ángulo que está acá no vale los 127, sino que serían de los 180 que tengo acá, le voy a restar los 127 y solo me van a quedar 53, que es el ángulo que tenemos acá para formar este triángulo. ¿Sí? Acuérdense que las componentes vienen siendo las proyecciones en Y y en X, entonces aquí tengo que formar triángulo. Por lo tanto, el ángulo que usamos no es de 127, sino que es de 53. Bueno, vamos entonces a continuar sacando las componentes de ese vector. Vean acá, entonces tenemos B por el coseno de 53 nos da menos 2.41. ¿Por qué me da negativo? Si ustedes se dan cuenta, acá este vector va hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces su componente en Y
es positiva porque va hacia arriba, pero su componente en X es negativa porque va a la izquierda, ¿sí? Va a la izquierda. Por eso vamos a asumir, siempre en física debemos tomar un plano de referencia para ver los signos. Podemos asumir que lo que va hacia arriba y lo que va a la derecha es positivo, y lo que va hacia abajo y lo que va a la izquierda es negativo. Entonces acá tomamos esa referencia, que como el vector B va hacia la izquierda, por eso la componente en X nos quedó negativa y su componente en Y es positiva porque va hacia arriba. La componente en Y entonces es B por el seno de 53 y eso nos da el resultado de 3.19 metros. Ahora, ya teniendo lo que son las componentes de los dos vectores, lo que debemos de hacer es sumar todas las componentes en X. Si hay tres vectores, por ejemplo, las tres componentes en X de cada vector, las sumamos para llegar a una sola. Como solo tenemos dos vectores, el A y el B, entonces la componente en X del vector A nos dio 1.53, le vamos a sumar la componente en X del vector B, que es menos 2.41. Y eso es lo que tenemos acá como menos 0.88 metros. ¿Sí? Acá entonces no debemos olvidar que hay que considerar el signo para cada componente. Como teníamos un signo negativo, entonces tengo 1.53 menos 2.41 me da menos 0.88 por el signo negativo. Y la componente en Y final va a ser las componentes en Y de los dos vectores. Del vector A nos daba 129 y le vamos a sumar 3.19. Aquí está. Vean, entonces acá sumamos la componente Y de los dos vectores y eso nos da un resultado positivo, que es 4.48 metros. Ahora con estos dos resultados nos vamos a la fórmula de la resultante. Vean acá, esta fórmula dice rx al cuadrado más ry al cuadrado y a todo le sacamos la raíz cuadrada. Entonces esa fórmula es la que aplicamos acá, ¿verdad? Tenemos la componente en X que nos daba 0.88, lo elevamos al cuadrado y 4.48 también lo elevamos al cuadrado. Acordémonos que acá, aunque sea negativo el resultado de la componente en X, que es menos 0.88, todo número negativo cuando lo elevamos al cuadrado se convierte en positivo. Y por eso acá al sumarlo ya nos da positivo. Le sumamos el cuadrado también de 4.48 y le sacamos la raíz y eso nos lleva al resultado de 4.6. Entonces para trabajar con la raíz cuadrada, ¿sí? Lo coloqué aquí entre paréntesis, que quiere decir que primero se hace lo que está dentro del radical, ¿sí? No se vayan a confundir porque no es que ustedes saquen, por ejemplo, raíz cuadrada de 0.88 al cuadrado. De ahí más raíz cuadrada de 4.48 al cuadrado. No es sacar dos raíces, sino que debemos sacar primero el resultado de lo que queda dentro del radical. Y ya después, entonces, si ya aplicamos la raíz cuadrada. Se los menciono porque ese es uno de los errores más comunes que cometen los estudiantes, ¿sí? Donde, como no se trabaja bien con las leyes de radicales, ya cometen ese error. Entonces, eso, si nos damos cuenta, nos lleva al resultado de 4.6, que es el mismo que nos dio con el método gráfico. ¿Sí? Entonces, no, como les decía, no nos puede salir un resultado diferente en uno o en otro método, sino que debe de ser el mismo. ¿Sí? Eso es para comprobar, lo hicimos con el mismo ejemplo, para comprobar que nos da lo mismo. Pero ustedes pueden practicar con otros ejercicios para que puedan usar, ¿verdad? Usen el método que más les parezca, pero sí es importante que ustedes dominen los dos, ¿verdad? Que conozcan los dos métodos. Ahora, en estos ejemplos nosotros trabajamos lo que es
la suma de vectores, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre lo que es la resta, que es como la suma, solo que cambiándole de signo al segundo vector. Por ejemplo, acá en estos dos vectores, acá volviendo a esta gráfica, en lugar de sumar A, sumarle el vector B, asumamos que solo tenemos dos, ¿sí? Que no tenemos estos 4 vectores, sino que vamos a trabajar solo con este y con este. Supongamos que solo tenemos estos dos vectores. Si queremos resolver entonces A menos B, lo que se hace es que se le cambia de sentido a B. Entonces, si B lo tenemos para acá, al cambiarle de sentido nos aparecería para el otro lado. Y el vector resultante iría siempre donde comienza A hasta donde termina B. Entonces ya solo hacemos ese resultado y calculamos la resultante y ese sería prácticamente el resultado de A menos B, ¿sí? Trabajándolo como que si fuera una suma. Entonces, la verdad no es complicado. Solo le cambiamos de sentido a B. En lugar de estar acá, lo ponemos del otro lado y ya lo trabajamos como que si fuera una suma. ¿Sí? Entonces, muy importante que apliquemos las flechas correctamente, ¿verdad? Si nos dicen que el vector va hacia el norte, tenemos que dibujar una flecha hacia arriba. Si va hacia el sur, va hacia abajo, ¿verdad? Puede ser al norte, al sur, al este, que es para el lado derecho, al oeste es para el lado izquierdo y pueden haber vectores que vayan en dirección, por ejemplo, noreste. ¿Sí? Entonces, cuando va en dirección noreste, vamos a ponerlo acá, a poner esas dos flechitas, asumiendo. Dirección noreste sería que va para acá, ¿verdad? Que va, aquí sería el norte, aquí sería el este, aquí sería al noreste. O puede ser también noroeste, que va para el otro lado. Entonces ahí debemos de concentrarnos muy bien en lo que nos piden en los problemas para poder llegar a un resultado adecuado. Bueno, eso es entonces lo que les puedo explicar respecto a las operaciones, a lo que es vector y escalar. Entonces, solo para conclusión, dijimos que un vector es una cantidad que posee magnitud, sentido y dirección, como la velocidad, la fuerza, el desplazamiento, mientras que el escalar solo posee magnitud, o sea, es una cantidad en sí, como la temperatura, ahora cuando decimos 10 grados, 10 grados centígrados, 10 grados Kelvin. También como cuando mencionamos sobre la masa, ¿verdad? Decimos 10 kilogramos, 10 gramos. O por ejemplo, la edad también es una cantidad escalar. La edad de una persona, 10 años, 20 años, esas son cantidades escalares. Bien, entonces los motivo para que ustedes sigan repasando lo que son los vectores y escalares y les agradezco por su atención.